que a través de sus dos líneas férreas le ha llevado a una velocidad nunca antes alcanzada. Hoy en día se ve pornografía más que nunca, amados jóvenes. La industria de la pornografía, por ejemplo, es una de las industrias que más dinero gana en el mundo. Según Otto Sánchez, en una exposición que tuvo, solo en Estados Unidos este segmento genera alrededor de 2.500 millones de dólares al año. 2.500 millones de dólares al año solamente en Estados Unidos. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo la pornografía se ha tornado en esta pandemia? ¿Cómo es que la pornografía ha llegado a alcanzar a tantas personas a lo largo del mundo? ¿Cómo es que hoy en día la pornografía es vista por tantas personas creyentes y no creyentes? Bueno, según nuestro entendimiento, esto es porque, como decía hace un momento, la pornografía se ha montado en el tren de dos líneas. Por un lado, está la revolución sexual de nuestros días. Estamos en medio de una redefinición de todo lo que tiene que ver con el sexo. Hoy muchas cosas que por siglos se entendieron como malas han pasado a ser aceptables, a ser permitidas y en algunos casos a ser hasta positivas. El sexo se ha definido en términos meramente personales. Si algo te gusta, está bien, dicen ellos. Lo que debes hacer es seguir tu corazón, dicen los predicadores de esta nueva ideología. No hay nada malo en privarte de tus inclinaciones. Dicen ellos todo lo contrario. Si tú te privas de tus deseos, eso es lo malo. Tú tienes que seguir tus deseos, tú tienes que seguir tus impulsos, tú tienes que satisfacer tus deseos, en este caso, tus deseos sexuales. Producto de esta revolución sexual son muchos los que dicen que la pornografía no es algo malo en sí mismo. Psicólogos y otras personas han llegado a la conclusión de que esto es algo normal. Que ser expuesto a imágenes de este tipo no es algo condenable, puesto que aquel que mira pornografía no le está haciendo daño a nadie. Hoy más que nunca se incentiva a los jóvenes a ser libres, supuestamente, y a perseguir sus deseos pecaminosos. Y esto entonces ha dado como resultado esta proliferación de la revolución sexual y ha involucrado entonces lo que es la pornografía. Pero por otro lado, también hay otro factor que ha hecho que la pornografía se convierta en una pandemia y que muchos a lo largo del mundo sean afectados por esta enfermedad, y es la Internet. El otro detonador de la expansión de esta enfermedad, como ya dije, es la Internet. Producto de la Internet, la pornografía posee tres elementos que facilitan su consumo. Tres elementos que facilitan su consumo. Es lo que algunos han denominado como la triple A de la pornografía. Por un lado, actualmente, a través de la Internet, la pornografía es accesible. Es fácil de obtener, se encuentra a través de nuestras computadoras, a través de nuestros celulares, a través de nuestras tablets, a través de las pantallas de nuestros televisores. Está a un clic de distancia, está accesible a nosotros por la Internet. Pero también la pornografía está asequible, es decir, que no nos da dificultad en conseguir porque es gratis. Solamente necesitamos Internet y hay miles y miles de sitios web que muestran materiales pornográficos. Y por último, también la pornografía es anónima. Nosotros lo que ven pornografía lo ven desde la oscuridad de sus habitaciones y nadie lo ve. Nadie lo está mirando cuando ellos están viendo pornografía. Y a diferencia de otras adicciones, donde se muestra cuando una persona está siendo dominado por esa adicción, como por ejemplo por las drogas,
Tú ves cuando una persona es adicta a las drogas porque su comportamiento lo dice, porque toma acciones que demuestran que está fuera de sí. A diferencia de esta adicción, la pornografía, en principio, no demuestra elementos diferenciadores. Es decir, una persona actualmente pudiera estar siendo adicto a la pornografía sin estar mostrando rasgos distintivos de que esa persona está siendo activo. Es decir, es anónima. Nadie lo ve, es en el secreto de su habitación, es en el secreto que está viendo este material, esta distorsión, la pornografía. Pero es bueno recordar que nosotros como creyentes sabemos que aunque los demás no nos ven, Dios nos ve. Aunque los demás no están mirándonos cuando nosotros estamos accediendo a esos materiales pornográficos, Dios sí nos ve, sí nos ve. Dios es un Dios que todo lo ve, Dios es un Dios que todo lo sabe, y no solamente ve nuestras acciones, sino también ve nuestro corazón, ve nuestro corazón. Tim Challies, en su libro Limpia tu mente, un libro que todo hombre cristiano, ya sea joven o adulto, soltero o casado, debiera leer y que recomiendo con todo mi corazón, dice que cuando él era joven, la pornografía se limitaba a revistas que encontrabas o que encontraban ellos en los supermercados y a las cuales solo podían acceder si se asociaban con otros jóvenes para idear un plan donde pudieran robar dichas revistas pornográficas. O sea, no todo el mundo tenía acceso a la pornografía. Había que hacer un plan, había que hacer una asociación de malhechores para poder robarse esta revista y poder entonces tener acceso a este material pornográfico. Por su lado, el pastor Otto Sánchez añade que en su momento, cuando él era joven, estas revistas se turneaba y se pasaba de joven a joven. Es decir, ellos no tenían acceso a un sinnúmero de materiales como tenemos hoy en día, sino a pocas revistas que, como ya dije, en algunos casos hasta las robaban, tenían que robar porque no se la vendían a los jóvenes. Y él dice que estas revistas con el tiempo desaparecía porque los jóvenes entonces iban cortando pedazos de las revistas hasta que la revista quedaba solamente los anuncios de la revista. Pero esto era así en el pasado, ya no es así hoy en día. Hoy en día es muy diferente. La Internet ha puesto a disposición de millones de personas la pornografía de manera gratuita, Challies dice en ese libro que sería imposible que una persona viera toda la pornografía disponible el día de hoy. No habría suficientes horas, dice él, en el día ni días en el año para que una persona pueda ver todo el material pornográfico que se encuentra a un clic de distancia en la Internet. Así que la Internet ha jugado un papel muy importante en la proliferación de la pornografía, en que esta enfermedad se expanda, pero también ha jugado un papel muy importante la revolución sexual en la cual nosotros estamos, donde conceptos del sexo se están redefiniendo y cosas que por siglos se entendían como cosas malas, como cosas pecaminosas, hoy en día son cosas que se celebran como la pornografía y la masturbación y otras distorsiones de la sexualidad. Hemos visto entonces que la pornografía es una pandemia. Es una pandemia que afecta a muchos a lo largo de todo el mundo. Y según estas estadísticas, muy probablemente, como ya dije, hay alguno que está siendo afectado por esta enfermedad. En segundo lugar, quiero que veamos entonces el peligro de la pornografía, el cual es la adicción. Pudiéramos hablar de muchas consecuencias de la pornografía, pero quiero que nos enfoquemos en esta en particular, en la adicción que crea cualquier pecado, en este caso, la pornografía. La pornografía, como todo pecado, nos puede esclavizar. Amados jóvenes, la pornografía, como todo pecado, nos puede esclavizar.
El pecado tiene el poder de mantenernos en un círculo vicioso del cual solo pudiéramos llegar a salir por la gracia e intervención de Dios. La pornografía no es un juego, no es algo indefenso. Esto tiene el gran poder de cautivar nuestras mentes y cambiar nuestra percepción de las cosas, especialmente de la sexualidad. Vicky Tide escribió el libro When Your Husband is Addicted to Pornography, Healing Your Wounded Heart, que en español quiere decir cuando tu esposo es adicto a la pornografía, sanando tu herido corazón, donde ella escribió, y citando al doctor Patrick Carnes, las 4 etapas de la adicción sexual. Ella, citando a este doctor, habla de las 4 etapas de la adicción sexual. Esta fue es una hermana que escribió un libro porque en su primer matrimonio ella tuvo un esposo que era adicto a la pornografía y era un adicto sexual. Y lamentablemente entonces, producto de ese pecado, ese matrimonio entonces se fue a la quiebra y ella escribe acerca de su experiencia y cómo ella quiere consolar a las mujeres que están en esta situación, luchando con esposos que son adictos a la pornografía y adictos a la sexualidad. Ella entonces enmarca estos 4 niveles, citando a este doctor, como dije más adelante, en este libro. Ella habla de un primer nivel de adictos a sexuales. Este nivel es considerado normalmente como aceptable por la sociedad e incluye la lujuria, las fantasías, la masturbación y la pornografía, cosas que dentro de la sociedad hoy en día son aceptables. Ella habla de un segundo nivel de adicción sexual, el cual es realizar actos sexuales con otras personas. Por ejemplo, es aquellas personas que visitan clubes nocturnos, entre otras acciones. El tercer nivel, ella menciona el comportamiento criminal como exhibicionismo, llamadas sexuales, tocar inapropiadamente a otras personas o prostituirse. Ese es ya un tercer nivel. Es como una desescalada hacia el pecado, hacia actos más horrendos, hacia situaciones más difíciles de pecado. Y ella habla entonces de un cuarto nivel, que es la agresión sexual violenta, las agresiones sexuales violentas, como violaciones, secuestros, entre otras. Es interesante que ella en este libro, para escribir este libro, ella tomó 25 mujeres y le hizo preguntas, le hizo un examen, le hizo una encuesta. Y es interesante que ella dice que el 25% de los esposos de los esposos de estas mujeres estaban entre el segundo y el cuarto nivel de adicción. Es decir, ella tomó 25 mujeres que estaban casadas y el 25% de estas mujeres tenían esposos que estaban adictos sexualmente en el nivel 2 hasta el nivel 4. Es decir, habían tenido sexo con personas que no era su esposa, habían cometido hechos criminales donde se involucraba el sexo y todo eso. Pero más interesante me resultó a mí el hecho que ella menciona que el 100%, escúchame esto, joven, el 100% de los que se encontraban entre el segundo y cuarto nivel habían empezado por el primer nivel. Es decir, todos aquellos que habían llegado a cometer actos ilícitos, no solamente a ver pornografía, sino a cometer actos ilícitos donde se involucraba el sexo, ella dice que el 100% comenzó en el primer nivel. Y ahí está, viendo pornografía. Todos aquellos que estaban en esa situación, que estaban en esa adicción, comenzaron, ¿saben qué? Prestando atención a la pornografía. Comenzaron por allí. Ellos nunca pensaron que su pecado le iba a llevar tan lejos.
Como dijimos hace un momento, el pecado tiene el poder de esclavizarnos y de llevarnos más allá de donde pensábamos que llegaríamos. El pecado tiene el poder de esclavizarnos. Se ha documentado cómo la pornografía es tan adictiva o quizá más adictiva que las drogas. Se ha demostrado cómo mirar pornografía altera nuestros cerebros de la misma manera como lo hace la cocaína o la marihuana. Al igual que otros, entiendo que la adicción a la pornografía es mayor que la adicción a las drogas o al alcohol, en el sentido de que la pornografía es más accesible que las demás adicciones que mencionamos anteriormente. El adicto a las drogas no siempre puede alimentar su adicción porque no siempre tiene dinero. Sin embargo, el adicto a la pornografía cuenta con un material infinito a un solo clic de distancia. A un solo clic de distancia. Estamos hablando de un problema real, amados jóvenes, de una adicción real, un pecado del cual probablemente algunos de mis oyentes ahora mismo se encuentran atados. Es bueno recordar que este pecado, y como todos los demás, encuentran perdón y liberación a través de la sangre preciosa de Cristo. Él derramó su bendita sangre para limpiar nuestros pecados, de manera que si el Hijo nos hace libres, seremos verdaderamente libres, como dice Juan capítulo 8 en su verso 36. ¿Qué hacer entonces si me encuentro batallando con este pecado? ¿Qué hacer si me encuentro luchando con esta enfermedad? ¿Qué hacer si he sido infectado por la enfermedad de la pornografía? ¿Qué hago si soy parte de ese número de personas que ha sido afectado de esa pandemia? Para la liberación de este pecado o de cualquier otro, debemos cambiar la mentira del mundo por la verdad de Dios. Cambiar la mentira del mundo con la verdad de Dios. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas. En este caso particular, debemos ver la sexualidad como Dios la ve. Debemos ver el pecado de la pornografía como las Escrituras lo presentan. Tenemos que ponernos los lentes de Dios a través de su palabra y ver este tema como Dios lo ve. ¿Qué pues dice la Biblia acerca de la pornografía? ¿Qué dice las Escrituras acerca de este tema? Entonces quiero que veamos rápidamente la cosmovisión bíblica de la pornografía. Hemos visto la pandemia de la pornografía, hemos visto el mal de la pornografía, que es la adicción, y ahora quiero que veamos la cosmovisión bíblica de la pornografía. En primer lugar, quiero que veamos que la pornografía es un ataque directo al plan bueno y satisfactorio de Dios para la sexualidad. Es un ataque al plan bueno y directo. Es un ataque directo al plan bueno y satisfactorio bueno y satisfactorio de Dios para la sexualidad. Quiero que veamos eso. Como sabemos, y nosotros en los jóvenes hemos hablado de eso anteriormente, el sexo es algo bueno. Dios creó el sexo para que hombres y mujeres lo disfruten en el contexto del matrimonio. Es lo que nos enseña las Escrituras en pasajes como Génesis capítulo 2, verso 24. Dice este texto: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El sexo está implícito en la expresión final del versículo cuando dice, y serán una sola carne. Aquí el Señor habla de la unidad perfecta que el hombre y la mujer experimentan en el acto sexual dentro del contexto del matrimonio. Por otro lado, el texto también enseña sobre la exclusividad entre hombre y
entre un hombre y una mujer. Esto lo podemos ver cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Fíjense que no dice y se unirá a sus mujeres, sino a su mujer, de manera singular. En la escena se encuentra un hombre y una mujer, Adán y Eva. Es decir, el matrimonio y con él el sexo es para disfrutarse entre un hombre y una mujer. Es precisamente esto que ataca la pornografía. Pues en la pornografía se pretende estimular sexualmente a los consumidores mientras mira a mujeres y a hombres que no son sus esposos o sus esposas. La única persona que debe estimularme sexualmente es mi esposa. Todo deseo sexual que se busca satisfacer fuera del contexto del matrimonio es pecado porque se queda corto en cómo Dios diseñó y concibió la sexualidad humana. Así que la pornografía es un ataque a ese plan bueno y satisfactorio de Dios sobre este tema de la sexualidad. En segundo lugar, la pornografía es un pecado que debemos mortificar. Es un pecado que debemos mortificar. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 27 al 30, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. El adulterio, jóvenes, no es solo actos físicos, sino también pensamientos codiciosos. Cada vez que veo una mujer que no es mi esposa con lascivia, estoy cometiendo el pecado de adulterio. Jesús dice que este pecado, como cualquier otro, debe ser combatido seriamente. Combatido seriamente. Por eso él utiliza las expresiones de que si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Él no está diciendo de manera literal que nosotros debemos extirparnos nuestros órganos. Lo que él está diciendo es que nosotros debemos ser radicales con el trato del pecado. Con el pecado no se juega. Debemos de tomar medidas radicales para mantenernos lejos del pecado. Debemos matar el pecado o el pecado nos matará a nosotros. En tercer lugar, entonces, la pornografía también es una mentira que debemos intercambiar con la verdad de Dios. La pornografía es una mentira que debemos intercambiar con la verdad de Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Este texto habla de que debemos transformar nuestras mentes. Y así como en toda la vida, también en la sexualidad, nosotros debemos transformar nuestras mentes y alejarnos de los parámetros del mundo y conformarnos a los parámetros de la Escritura. Tenemos que moldear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Muy importante y muy particularmente sobre este tema de la sexualidad. Porque si no lo hacemos, entonces vamos a ser bombardeados, vamos a ser adaptados conforme a la corriente de este mundo. Por eso el apóstol Pablo aquí ruega a sus oyentes, a sus lectores más bien, que no sean conformados al mundo, sino que sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Nosotros hemos sido bombardeados hoy en día más que nunca sobre este tema de la pornografía. Vemos escenas pornográficas a veces sin querer
a través de anuncios, a través de películas. Nosotros entonces debemos de transformar nuestra mente. Debemos de no hacer caso a esas mentiras del mundo que nos dicen que podemos satisfacernos verdaderamente a través de una mujer o de un hombre que no es mi esposa o mi esposo. Y debemos ir a la palabra de Dios y ver lo que realmente nos dice la Biblia en relación a la sexualidad, que es algo bueno creado por Dios, pero para ser disfrutado en el contexto del matrimonio. Pablo también escribió a su hijo Timoteo en la fe, a su discípulo, y le dijo en 2 Timoteo capítulo 2, verso 22, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Aquí hay un patrón interesante que quiero resaltar. Muchas veces las personas quieren liberarse del pecado, en este caso del pecado de la pornografía, solamente diciendo no a la pornografía. Creen que por su fuerza de voluntad pueden liberarse de este pecado. Y déjenme decirle, no, el pecado es más poderoso que nosotros. Nuestra carne es más poderosa que nosotros. Nosotros no solamente debemos decir no al pecado, sino sí a Dios. Debemos de despojarnos de la manera del mundo y debemos seguir los parámetros de Dios. Y es lo que Pablo aquí dice a su hijo Timoteo. Dice, primero, huye de las pasiones juveniles. Es decir, si las pasiones juveniles están en esta dirección, entonces tú tienes que ir a la otra dirección, pero no vas a ir a la otra dirección como quien no sabe a dónde va, sino debes seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro, con un corazón puro. Digámosle no a la pornografía y digámosle sí a la santidad y a la pureza de corazón. Y veamos en la Biblia cómo Dios entonces nos transforma y cambia nuestra percepción de este tema tan importante. Filipenses, por último, en cuanto a la cosmovisión bíblica de la pornografía, Filipenses capítulo 4, versículo 8, habla un poco de cómo nosotros no debemos ser neutrales en cuanto a nuestra búsqueda de la santidad, en cuanto a nuestro pensamiento de lo bueno. Y dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. Y es lo que debemos hacer nosotros. Debemos atesorar en nuestras mentes y corazones la verdad de Dios, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo. Y entonces el pecado de la pornografía va a morir o va a dejar de tener un efecto sobre nosotros, porque nosotros entonces vamos a tener nuestras mentes con la verdad de Dios. En conclusión, la palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestras inclinaciones y encaminarnos hacia los buenos y perfectos planes de Dios, aún en este tema de la sexualidad. Dios dice que el sexo es algo bueno que debe disfrutarse en el contexto del matrimonio. Y si le obedecemos, jóvenes, le daremos gloria a Él y traeremos gozo a nuestras almas. Y no solamente a nuestras almas, sino también a aquellos que están alrededor nuestro. La pregunta es, ¿le creemos a Dios o no? El Señor siga siendo con ustedes. El Señor les bendiga. Amén, amén. Gracias, Juanjo. Yo creo que ha sido una excelente exposición, bastante resumida, concisa, pero bien precisa. Creo que las cosas más importantes estuvieron incluidas y es un tema que es para todos nosotros. Generalmente son temas que consideramos que son para jóvenes o que son para hombres, pero que también vemos que su importancia es que es para todos. Yo veía unas estadísticas y quiero compartir una que me llamó la atención en una encuesta que hizo un portal llamado ChristianNet, o más bien, sí, ChristianNet,
que la reportó una página de internet llamada MarketWire en 2006. Eso fue en 2006. O sea, estamos hablando de hace 14 años de eso. El 50% de todos los hombres cristianos y 20% de todas las mujeres cristianas son adictos a la pornografía. Y decía también esa encuesta, el 60% de las mujeres que respondieron la encuesta admitieron haber tenido problemas significantes con la lujuria y 40% admitieron haber estado envueltos en un pecado sexual. 20% de las mujeres asistentes a la iglesia luchan contra la pornografía regularmente. Y resalto esa estadística porque muchas veces nosotros pensamos que es un problema del hombre. Obviamente en el hombre es más común, pero no significa que no pase entre las mujeres. Y por eso estos principios que Juan José acaba de explicar sobre la realidad, note con la facilidad con que la pornografía se ha distribuido, se ha esparcido como algo común entre la sociedad y lamentablemente también entre muchos creyentes, es fruto precisamente de lo que genera, del dinero, de la facilidad, de lo anónimo, de lo gratis, la accesibilidad gratis que hay en cuanto a ella. Y todos nosotros tenemos la susceptibilidad de caer en ella si no tenemos cuidado. No debemos confiarnos, jóvenes. Como dijo Juan José, la mayoría, según las estadísticas, un porcentaje de nosotros alto que está aquí o está luchando con la pornografía o está de lleno en ella. Y es bueno que podamos entender que a Dios no le agrada. Y resalto eso último que dijo Juan José. No crea que con sus propias fuerzas va a salir. Quizás usted sea mujer o hombre, es de lo que ha dicho, mira, ya yo no lo voy a hacer más porque realmente hay un peso de conciencia, hay una culpa que puede estar calcomiendo el corazón, luchando con uno por dentro. Y uno dice, mira, ahora no, ya no, yo lo decidí, te hincas, hace pacto, hace promesas, pero pasa un mes, par de meses, pero vuelve y caes. No puedes por ti mismo. Necesitas ayuda, busca en un hermano, en una hermana, en un pastor, en un creyente maduro que te ayude. Yo escuchaba yo escuchaba un podcast de Coalición por el Evangelio, se llama Piensa, y ellos estaban hablando de cómo el cerebro se moldea. Mira, ahora que lo pienso, fue en un podcast, pero la intervención específica de quien habló eso fue el pastor Miguel Núñez, de cómo el cerebro es plástico y cambia a medida que uno se expone a ciertas cosas. Y una de las cosas que cambia el cerebro, que hace ciertos cambios al cerebro, es la pornografía, y por eso no es tan fácil dejarla. Por eso uno necesita ayuda más allá que simplemente, Señor, pídeme perdón. El Señor perdona ciertamente, pero uno tiene que tomar medidas más drásticas, como cuando Jesús citó de que aún sacar un ojo, quitar una pierna, mochar un brazo son necesarios. Muchas veces necesitamos tomar medidas drásticas. Y termino leyendo esta frase de Piper que yo siempre, desde que la leí, le he acompañado porque es una realidad. Debemos combatir el fuego con el fuego, dice Piper. El fuego de los placeres lujuriosos deben combatirse con el fuego de los placeres de Dios. Si solo intentamos combatir el fuego de la lujuria con prohibiciones y amenazas, incluso con las terribles advertencias de Jesús, fracasaremos. Debemos combatirlo con la promesa sólida de una felicidad superior. Debemos tragarnos el insignificante parpadeo del placer de la lujuria en la conflagración de la satisfacción santa. En otras palabras, no diga solamente yo no voy a hacer, esto es malo. No. Sumérjase en Dios. Combate el placer de la pornografía con el placer que da Dios, con el placer que da estar en su palabra, estar sumergido en su presencia constantemente. Busque ayuda, haga las
lo que tenga que hacer con tal de agradar a Dios. Porque como Juan José concluyó, dijo en algún momento, si no matas el pecado te matará. No juguemos con la pornografía, porque puede ser fatal para nosotros. Y no hablo en términos de salvación, hablo en términos de consecuencias para nuestra vida. Tengamos eso pendiente. Bueno, me gustaría decir muchas cosas, pero vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a orar para que podamos meditar en las cosas que hemos escuchado mientras oramos y que ojalá el Señor pueda guiarnos a tomar las decisiones que necesitamos tomar. Oremos. Dios y Padre bendito, gracias. Gracias te damos porque has usado tu palabra a través de tu siervo Juan José para traer de una forma clara, de una forma precisa, la realidad y los peligros que hay en la pornografía. Muchos de nosotros estamos involucrados o pudiéramos estar involucrados de lleno en eso. Muchos de nosotros hemos sido afectados por la pornografía y quizás muchos de los que aún no se han casado, que están presentes aquí, que son la mayoría y que quizás están sumergidos en eso, puede dañar aún la forma en cómo van al matrimonio y puede ser frustrante. Ayúdales a entender, oh Dios. Ayúdanos a entender que eso no es tu voluntad, que eso no es el diseño. La pornografía tergiversa, daña, cambia lo que tú has diseñado para que pueda ser disfrutado en el contexto del matrimonio de una forma que pueda darte gloria y que también sea de gozo y placer para nosotros. Si nos desviamos de eso, habrá consecuencias. Ayúdanos, Dios, a entender esta realidad. Y si ya estamos inmersos, si ya hemos estado expuestos, si estamos luchando, sea cual sea la situación de cada uno de nosotros, que podamos, oh Dios, entender que en ti hay perdón, en ti hay gracia, en ti hay cambio. Pero, oh Dios, que podamos dar los pasos adecuados para que este cambio, este antes y un después que pueda haber en nuestras vidas, pueda ser una realidad y pueda ser efectivo. Pero Dios, perdónanos porque nos confiamos o confiamos demasiado en nosotros mismos y no en ti. Y queremos, oh Dios, muchas veces dejar, pero sin dejar. Y las cosas no funcionan así. Gracias, oh Dios, por este tiempo. Gracias por los hermanos de Pan de Vida. Gracias porque hemos podido pasar un buen tiempo aquí compartiendo, no solamente viéndonos, sino también habiendo compartido peticiones, acciones de gracias, conociéndonos. Y gracias por este tiempo porque ha sido bueno. Y gracias también nuevamente por tu palabra. Ojalá y que este día pueda ser un antes y un después, un punto de inflexión en la vida de muchos o de algunos de los que están aquí presentes, de forma, oh Dios, que esta pueda ser quizás una puerta que se abra para que puedan encontrar ayuda y la solución definitiva quizás a un pecado, a un problema que puede tener meses, años luchando. Pero gracias, oh Dios, porque nos has mostrado de que hay solución. En ti hay solución. Gracias nuevamente por todo, Dios. Oramos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchachos, muchísimas gracias. Bueno.